El chispero, donde la chispa enciende el debate. El chispero, Colombia en llamas, aquí se debate. Bienvenidos y bienvenidas al Chispero, el podcast que enciende el debate. El día de hoy, en nuestro primer capítulo, tenemos un invitado muy especial para tratar un tema bastante particular, el tema de salud. En los últimos días se encendió el debate nacional alrededor del tema de salud, sobre todo el tema de los medicamentos. Esto lo que originó fue unas redes sociales y unos medios de comunicación plagados de desinformación, y precisamente por eso hoy tenemos al invitado que está sentado con nosotros para tratar el tema en cuestión. Les habla Gabriel Pérez y estoy acá con M. del Castillo. Bueno, M, dale la bienvenida a nuestro invitado. Bueno, hoy tenemos un invitado que conoce bastante sobre este tema y que nos quiere ayudar un poquito a desenredar la cosa, porque obviamente desde los hogares y demás, pues tenemos en este momento también muchas confusiones alrededor de la salud y el estado de la salud en Colombia. Entonces, queremos presentar a Manuel Hernández. Él nos acompaña hoy desde el departamento del Cauca, pero yo pues quiero invitarte para que le cuentes a las personas que nos ven y nos escuchan quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Hola M, muy buenas noches Gabriel, un gusto estar acá en el Chispero, es un honor poder acompañarlos esta noche. Pues ya como dijo M, mi nombre es Manuel Hernández, yo soy médico egresado de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, de Bucaramanga, hace más o menos 23 años de ejercicio profesional. Yo soy cucuteño, estudié en Bucaramanga. Por azares del trabajo he tenido que viajar bastante y en este momento me encuentro radicado acá en Popayán. Mi trabajo principalmente se ha ido entre trabajar como médico general en las unidades de cuidado intensivo, que fue lo que más hice de la parte asistencial por mucho tiempo, y en la parte administrativa como auditor, director de auditoría, fui director de clínicas IPS de tercer nivel. Pude participar en empresas de muy alto prestigio como la Fundación Santa Fe. Y también he trabajado desde el otro lado, pues, de las EPS, en Salud Total, en Nueva EPS. En Nueva EPS fue director médico de la Nueva aquí en el departamento del Cauca. Y pues nada, con el gusto de desenmarañar tanta información. Yo creo que también le han jugado a dar tanta información, no siempre malintencionada, no siempre falsa, pero sí se intercala tanto la verdad y la mentira que pues termina uno dando todo y creando inseguridades en la gente. Se solapa, sí es cierto, se solapa verdades con mentiras y termina un arroz con mango complejo en la que nosotros, la ciudadanía en general, pues terminamos con una confusión supremamente grande. De hecho, después del último Consejo de Ministros, donde se hicieron unas claridades, muchas de ellas envueltas en un lenguaje técnico que también a muchos nos impidió tener certezas más allá de las obviedades, pues se dijeron muchas cosas y precisamente por eso decidimos que este primer programa tratara el tema de salud. Y hay una realidad de acuño que sucede con el tema de salud y es el problema de los medicamentos, que es tal vez la punta del iceberg que ha venido debatiéndose en la opinión pública en los últimos días. Es básicamente eso, la punta del iceberg de un problema muchísimo mayor que no nació ayer, que no nació ni con Petro, ni digamos con Santos, ni en los últimos gobiernos, y es precisamente por eso, Manuel, que quiero hacerte la primera pregunta y es, eh, arranquemos desde el inicio. El sistema de salud en Colombia, la ley 100, y arranquemos, digamos, con la primera pregunta y es, ¿qué opinas tú del sistema actualmente que rige la salud de los colombianos y las colombianas? Bueno,
Vamos a tratar de hacerlo lo más concreto posible. El, el sistema de salud nace en el año 93 con la promulgación de la Ley 100, una ley de la cual nace bajo el gobierno de Ernesto Samper. Ya muchos sabrán que el ponente fue Álvaro Uribe Vélez. Y esto nace en el marco, es importante resaltar el año, porque viene como parte de las transformaciones que que le generó la nueva constitución, la constitución del 91, pero viene también con una carga importantísima de todo lo que venía sucediendo desde el 89 con el Pacto de Washington, la implementación de las políticas neoliberales en el mundo y principalmente en Sudamérica, con Chile, que fue donde se hizo el experimento de la modificación de los fondos de pensiones y de los regímenes de salud, principalmente, que es el tema que nos enfoca hoy, y era la apuesta por la privatización de todos los servicios públicos. Esto le apostaron con los grandes avances que tiene la Constitución del 91, porque pues no es el punto negar lo obvio de los grandes avances que tiene la Constitución, de una Constitución conservadora que veníamos de la de 1886. Sí tiene un gran defecto la Constitución para no determinar la salud como un derecho fundamental, e inicialmente lo define como un servicio público obligatorio. Es un término bastante confuso, y esto es tan grave que al no ser un derecho fundamental y esa misma Constitución crea el derecho de tutela, esos primeros años del 93 al 97-98, peco por el año, Una precisión, sí. el 98 no se podía tutelar la salud, no se podía tutelar la salud. En ese momento, en ese 98, la Corte Constitucional hace un artificio y hace una lectura importante y define que la salud es un derecho conexo al derecho de la vida, al derecho de la dignidad. Entonces tú no tutelabas el derecho a la salud, sino tutelabas el derecho a la vida y el derecho a la dignidad, y podías adquirir servicios de salud que te faltaban o que te estaban negando. Y no fue sino hasta el 2008 en que la Corte Constitucional, imagínense cuántos años pasaron, a la Corte Constitucional hace la transformación para volver la salud un derecho fundamental. Pero estamos caminando que el sistema comienza desde el principio como un servicio y pasan 13 años, 16, 18, 19 años en un vacío jurídico, ¿sí? Desde el 93 al 2008, más de 15 años, y no se definía como la vida y la salud como un derecho fundamental. Esto propició la estructura de un sistema que fundamentalmente estaba estructurado buscando la ganancia, la intermediación, sobre todo los servicios intermediados daban ganancia per se, solo por existir, y por eso vemos más de 200 EPS que comenzaron, hoy quedan 20, y 20 peleando por sobrevivir, diciendo que son los mejores y que este es el mejor sistema de salud del mundo, pero sin un sustrato económico real para sostener este cuento. Creo O sea, que ese sería un resumen. podríamos decir que el sistema nació chueco, sin El ninguna sistema posibilidad, nació chueco. y nació sin ninguna posibilidad de ser viable, o en algún momento pudo, digamos, ser viable, pero no se dio. No, a ver, y esa es una discusión muy importante y no menor. Yo creo que el sistema sí respondía a necesidades del momento. O sea, si nosotros leemos o vimos, a mí me tocó vivirlo, yo estaba de estudiante cuando fue la transformación de los regímenes. Yo acababa de entrar a la universidad. Uno veía un sistema quebrado, los hospitales centralizados en las capitales de los departamentos, quebrados, sin capacidad de atención, y un seguro social que solo atendía a los trabajadores.
Entonces era la estructura, hospitales regionales y un seguro social que atendía a la gente del común y un seguro social que atendía a los trabajadores. Claro, había ya regímenes especiales, policía, militares, profesores, Dragacol, y esos grandes escándalos que fue después de la liquidación de empresas estatales gigantes, tenían un servicio de salud aparte. Los senadores tenían servicio de salud aparte. Los funcionarios públicos tenían servicio de salud aparte. Pero eso lo quebraron. ¿Quiénes lo quebraron? Los mismos políticos que estaban votando por transformar un nuevo sistema y terminaron manejando el nuevo sistema. ¿Quiénes fueron los que crearon las primeras EPS? Pues senadores, gobernadores, gente con intereses. Y el problema que quebró el anterior sistema, que fue la corrupción, se trasladó a este. Entonces, la corrupción en este país, especialmente en el sistema de salud, ha sido un enemigo constante porque nació rigiéndose por el mercado, el mercado como Dios, como regulador, como ente, como total directriz de todos los derechos. Creo que se entendió tan mal el sistema de salud que nos vendieron las EPS como empresas que podían ser ejemplos comerciales y las EPS no tienen por qué producir un peso. Las EPS administran dinero público, no tienen que hacer nada más. Las EPS tienen derecho a quedarse por funcionamiento hasta con el 10% de lo que se les paga por la UPC. El resto del 90% deben asegurarme todos los servicios que están dentro del POS, todos los servicios para sus afiliados, usuarios y pacientes. Entonces, y a ellas se les paga por adelantado. A ellos no es mes vencido, sino por adelantado. Desde el gobierno se les gira para que puedan tener ese funcionamiento a discreción. Entonces, yo no creo que el sistema haya nacido sin viabilidades, tal vez sí, en un momento sí. Durante el gobierno de Uribe hicieron una gran apuesta por ser el creador y por tener esa ventana de neoliberal en sus lecturas de derecha para el manejo de la economía. Uribe salta del 30% de afiliación casi al 90 y pico por ciento durante esos 8 años. O sea, fue una apuesta real del uribismo hacia la universalidad en la afiliación al sistema. ¿Qué pasó? Sí, de verdad lo consideran. A hoy hay casi universalidad en la afiliación. Tenemos 98, 99% de afiliación, pero es un sistema que, si bien todos estamos afiliados, no hay calidad, no hay capacidad y no hay un nivel tecnológico, no solo en aparatos en sistema, sino no hay nivel tecnológico quirúrgico, no hay nivel intelectual, o sea, gran volumen de especialistas para cubrir las necesidades, no hay gran volumen de personal que sea capaz de cubrir las zonas rurales, solo es en las capitales. Todo el desarrollo de este sistema lamentablemente se centralizó en las capitales. Bueno, Es una apuesta mal hecha, mal ejecutada, perdón. y entonces, para entender un poquito cómo está funcionando actualmente ese sistema, háblenos un poco sobre la estructura y sobre esos regímenes que actualmente tiene el sistema de salud en Colombia. Sí, vean, nosotros podemos agrupar el sistema de salud en 3 regímenes y entenderlo un cuarto cajón. Hay un régimen subsidiado, que es la gente que no tiene capacidad monetaria, la gente que no trabaja, la gente literalmente que el Estado subsidia su salud. La gente contributiva, que es el trabajador, que de su salario se le descuenta y eso es lo que contribuye al sistema. O al menos que no trabaja formalmente, para hacer esa claridad. Sí, no, tal cual, M, tienes toda la razón. Porque tú puedes cotizar al régimen contributivo aún siendo un trabajador independiente, ¿sí? Y cotiza sobre lo que tú creas conveniente en tu capacidad de ingreso. Igual es que el detalle es que eso va a impactar también
pues como la ley 100 tuvo un detalle no menor, tiene toda la carga de salud, pero también le metieron la carga pensional. Entonces, esto sobrecargó, ese es otro detalle no menor que sobrecarga el sistema. Un tercer grupo de régimen, en realidad son muchos regímenes que los podemos agrupar como los especiales. Entonces son el régimen de los maestros, los militares, policías, gente del Senado, estos regímenes, Copetrol, la USO, ¿sí? Esos regímenes y todas esas victorias sindicales para muchas empresas del Estado, muchas empresas grandes, esas prebendas que tienen las fuerzas militares, las fuerzas policiales por entrega y el riesgo de su servicio, tienen unas condiciones, principalmente en el tiempo, se han visto por el tamaño, el POS. El POS es las siglas que es Plan Obligatorio de Salud. Entonces, hay un POS para el subsidiado, hay un POS para el contributivo y hay un POS para estos regímenes especiales. Y el cuarto cajón que yo les decía es la gente con mucho dinero, o sea, la gente con capacidad económica que paga las prepagadas, ¿sí? Entonces, para tener una prepagada, tú tienes que ser del régimen contributivo. Eso es condición sine qua non. Para la puerta de entrada para tener prepagada es ser del contributivo. O sea, uno tiene que estar ingresado en el sistema. Tú pagas prepagadas que pueden ser o servicios adicionales o servicios prioritarios. Ejemplo, cuando estábamos en la 9PS, ¿qué se vende? Allá no se vende una salud prepagada como tal con un servicio diferencial, sino se venden servicios plus. Entonces, tú tienes derecho a no esperar un mes por las citas de especialistas, sino te garantizan que en una semana las puedes tener. Comeva, por ejemplo, tiene una estructura de Sí. que son un plus de servicios en otras clínicas, ¿sí? Ellos apuestan a hacer servicios diferenciales. Si todos los usuarios de Comeva hoy los atienden en el hospital, a ellos los atienden en la clínica A, por decirle el nombre, de manera preferencial para esos servicios o en un consultorio privado de los especialistas. Entonces se terminan volviendo porque el sistema tenía tantas fallas de acceso que mucha gente terminó comprando esos planes adicionales. Entonces, eso, en la medida de solucionar su problema de acceso, terminaron vinculándose a esos detalles. No sé si ahondamos más sobre los regímenes o... Yo tengo una pregunta y es que particularmente yo hice parte del régimen subsidiado, mi mamá también, mi familia hizo parte del régimen subsidiado. Yo Todos recuerdo hemos esa pasado por época, ahí. sí, yo recuerdo particularmente esa época y también recuerdo incluso que era un común que pues la claridad no la tenía, pero sí escuchaba mucho en el barrio que el funcionamiento del régimen subsidiado era decente en ese momento. En ese sentido, pues yo quisiera que nosotros profundicemos sobre todo en los tres, pero si podemos el régimen subsidiado y que tú nos puedas explicar también o sea, cuál es el rol que juegan los entes territoriales en la ejecución de ese régimen subsidiado. Ya. A ver, régimen subsidiado es para la gente que no tiene trabajo, y en la ley se estipulan como población vulnerable, se estipula así. ¿Cómo sabemos? Vamos a hablar exegeta con la ley. Entonces se inventaron una encuesta que se llama la encuesta del CISBEN, todos las hemos escuchado, ¿cierto? Esa encuesta a lo largo del tiempo es una encuesta para poder acceder a servicios, subsidios y garantías que da el gobierno. ¿Qué mide esa encuesta? Te mide qué tan pobre eres y qué tantas necesidades tienes para que el gobierno te subsidie. Entonces, a lo largo del tiempo arrancó encuesta tipo 1, tipo 2, tipo 3 y hoy estamos en el nivel 4 de tipo de encuesta. O sea, hoy hablamos de CISBEN 4. La encuesta, los cambios principalmente es en clasificación, en la rigurosidad de lo que se mide,
en la necesidad de las diferencias, o sea, te miden la calidad del piso, el acceso a cable, el acceso a un televisor, acceso a teléfono, te miden el celular si tienes, el techo, qué clase de techo, el barrio, las calles pavimentadas, ¿sí? Eso se basa, sobre todo en salud, se trabajó sobre una cosa que se viene trabajando a nivel mundial, que son los determinantes en salud, ¿sí? Entre más pobres tienen más riesgos de enfermedad, tienen más riesgos de eso. ¿Por qué? Porque no accedes a servicios públicos, tienes dificultades para el agua potable, tienes dificultades para la electricidad, tienes dificultades para la movilidad, vías destapadas, vías, sí. Todo ese problema y ese número de detalles es distinto vivir en la ciudad, así sea en el barrio más pobre, a vivir en la ruralidad, donde los servicios son de otra calidad y el acceso a servicios de salud, las distancias a los servicios de salud también son importantes en eso. Hoy en esa SISBEN 4 se dividen A, B, C y D con categorías. Cada uno tiene números, la A1 al 5 y la C llega al 18. Sí, o sea, son 18 clases de C. El A y el B, lo importante, el A y el B son la población más vulnerable, siendo la A la más, obviamente, ¿sí? Esos 5 primeros. Pero la B también es, entonces eso se consideran, estos dos se consideran nivel 1 de vulnerabilidad. Y la C, que va del 1 al 18, es el nivel 2. A, B y C tienen derecho a ser del régimen subsidiado. Y los D se considera que no es población vulnerable y esos tienen otra categoría, pero por fuera del sistema. Ahora, Ahí mira, donde es el riesgo. nos queda la claridad. El CISBEN entonces es una encuesta, pero Una también encuesta. se estila mucho en la población que la gente cree que el CISBEN es un Tengo carnet. CISBEN, ajá, ajá. Entonces, que con ese carnet tú llegas y digamos, derecho a la atención en Es salud, y esa es la pregunta que yo te quería hacer. Si yo hago importante eso. parte del CISBEN A1, no sé si estoy digamos, la encuesta determina que yo estoy en ese nivel de pobreza, ¿tengo inmediatamente acceso a la salud per se en el régimen subsidiado o necesito entonces un proceso de afiliación? Exacto, sí. La encuesta, el CISBEN es solo la encuesta y te mide qué nivel de necesidad, qué nivel de pobreza tienes. Acto seguido, siendo A, B o C, vas al ente territorial, a la Secretaría de Salud Municipal de la cabecera municipal de tu municipio, y ahí se genera la afiliación. La idea es que van a tener un orden, ¿no? Aquí entreno eso nunca pasa, siempre dan una prioridad para uno, para otro, pero en el aire se debería hacer, si uno van 4 personas, la primera va para salud total, la segunda va para nueva PS, sí. Se trata de privilegiar grupos, núcleos familiares en la afiliación. Entonces, tú eres la cabeza de familia, el ingreso, sí, o sea, la mamá o el papá, ese núcleo familiar se afilia a una misma EPS. Eso es muy clave, eso no es un detalle menor. Y es en la alcaldía, en esa Secretaría de Salud, donde se produce la afiliación. Al hacerse la afiliación, 24 horas después de esa afiliación, ya tienes derecho a los servicios de salud. Pero no es solo por tener la encuesta, es muy importante eso que usted me pregunta y resalta. O sea, eso es absolutamente clave. El CISBEN no da los derechos de salud, sino te mide el nivel de pobreza que tienes y después se produce la afiliación. Bueno, y entonces, digamos que a veces creeríamos que son cuestiones muy básicas, pero en este país, digamos que se ha dejado como un tema secundario a pesar de ser un tema tan importante y precisamente yo veía con muy buenos ojos ese Consejo de Ministros de estos días en el que explicaban todo lo relacionado con este tema de la salud y siempre estuve muy preocupada desde que inició este gobierno porque sentía que no se estaba hablando públicamente de este tema que es
tan importante que por tanto tiempo ha afectado a la gente, sin importar el régimen, porque precisamente así tú ganes 10 millones de pesos y cotices tu salud y tu pensión y demás, tienes un servicio pésimo a la hora de acercarte a tu EPS si efectivamente no tienes un plus o si no tienes una prepagada y digamos que eso ha sido muy, muy complejo, pero digamos que en el marco de este Consejo de Ministros se habló de la UPC y se ha estado hablando de la UPC, pero digamos que esto hay que explicarlo más porque no está claro y porque a la final está muy bien haber iniciado como esta conversación pública, pero pues todavía hacen falta claridades. Listo. Una cosita que me quedó volando en el anterior del régimen subsidiado, la diferencia entre ese nivel 1 en ese A, B y en ese C, que es el nivel 2, son las cuotas moderadoras, ¿sí? O sea, son los pagos. Esos A y B no pagan, o sea, al principio pagaban el menor porcentaje, la ley fue evolucionando y ya fueron abriendo los ojos, hoy en el subsidiado solo pagan ese nivel 2, o sea, esa clasificación C, cortico. Un pequeño detallito ahí último volando. Y respecto a la pregunta de M, que es el, eh, la UPC es el alma de todo el sistema, es el sostén de esto. O sea, si yo hablo que el mercado es el Dios, creó la CPS a su imagen y semejanza y sobre eso creó el mercado, ellas les bombea el corazón. Podemos determinar que es todo el tema económico que se define en la UPC como grueso, o sea, como sostén inicial. La UPC significa unidad de pago por capitación. Cada régimen, ¿sí? En el subsidiado tiene un valor y una raíz, y en el contributivo tiene un valor y una raíz. El sistema tiene espíritus, o sea, tiene palabras que definen el sistema. Universalidad en la afiliación, equidad en la atención, igualdad, ¿sí? Y hay una de esas palabras que se llama solidaridad. El sistema se basa, los uribistas llamaban esto pesos y contrapesos. La derecha, eternamente defendiendo el sistema, ha hablado de pesos contra pesos. Estos contributivos sostienen el sistema subsidiado. Y al principio se hablaba de contribuciones patronales y contribuciones de los trabajadores. Con el tiempo se transformó eso de la UPC. Hablemos de la UPC del subsidiado. La UPC del subsidiado va a un valor promedio a hoy, en el 2025, de 1,5 millones en general. De 1,5 millones. Este dinero sale de la contribución de los trabajadores, ¿sí? Que sale de rentas como el IVA, el pago de impuestos, de ejemplo, el IVA. Del IVA sale un gran porcentaje para esta UPC del subsidiado y sale de rentas propias de municipios y departamentos que tienen que destinar a salud. Estos rubros se pagan siempre a principio de mes por número de afiliados. La UPC es el valor que paga el Estado por cada afiliado que tiene la EPS subsidiada. ¿Sí me hice explicar? Sí, sí. Entonces se carga así la bolsita y se distribuye. Entonces háganse una idea, más o menos es número de servicios, valor de cada servicio, ¿sí? Por mes, y se divide en número de afiliados. Eso me daría una plata. Eso es la plata de costo. Pero se gaste toda esa plata o no, o sea, esa plata llega al 1,5 millones, yo igual por adelantado le pagué a la EPS subsidiada su 1,5 millones. ¿Sí? Sí.
Con el contributivo, pues principalmente son cuentas del Ministerio de Salud y de las contribuciones de empleados que se conforman. Y estas cuentas, como usted cotiza en distinto nivel del mes, o sea, usted no tiene una bolsa completa al principio del mes, entonces esas bolsas para pagar a las EPS contributivas se va pagando es semanal. Es así, no le pagan el mes completo, sino le pagan semana a semana, pero también por adelantado. Entiendo, sí. Ojo con eso, o sea, no es que estamos difiriendo pagos. A hoy, lo que se demostró en el Consejo de Ministros es que no hay cuentas atrasadas por parte del ADRES en pagar Ujú, a las EPS. Entonces, la distribución de ese dinero se tiene que gastar efectivamente. Un detalle importante, la UPC no es un valor lineal. Entonces, es un valor proporcional a otra palabra que es importante en el sistema, el riesgo de enfermedad. Entonces es distinto el costo que tiene un niño de 3 meses, un niño de 14 años, hombre, ¿sí? Hombre es hombre ahí, una mujer de 13 a 35 años, que es su edad fértil, una mujer adulta, un hombre adulto. Entonces, es de riesgo de mujer fértil, aparte de que tiene un sinnúmero de enfermedades de tipo de transmisión sexual, de vida sexual activa, pues además, y esto es mal llamado, le vuelvo a repetir, riesgo, sí, o sea, lo llaman riesgo de enfermedad, entonces el embarazo, eh, la prima, sus días de vacaciones compensatorios por el embarazo, ¿sí? El niño con los picos, por ejemplo, ahorita que estamos en picos respiratorios acá en el Cauca y muchas partes del país, entonces los riesgos para los niños con los picos respiratorios es muy grande, el manejo de las vacunas, los costos de las vacunas. Entonces, cada población es distinto. Eso respecto a los temas de edad y sexo. Ahí van dos cosas. Pero también donde vivimos es distinto. El valor varía si si tengo más población rural, si tengo más población urbana, los departamentos. No es la misma proporción. Por ejemplo, Bogotá se cuenta solo urbano prácticamente, pero un departamento como el Cauca, un departamento como Guaviare, sí, Amazonas, un mayormente rural disperso. Pero también es distinto la capacidad tecnológica en lo que yo les decía, los determinantes. Entonces es distinto enfermarse en San Andrés que enfermarse en Putumayo o enfermarse en el norte de Santander. Eso también representa un valor diferencial de la UPC. El número de afiliados de cada EPS. Entonces, por ejemplo, Nueva EPS siempre recibía un bono adicional de 2.5, 3 algo por ciento por el gran volumen de afiliados que tienen, que ha ido creciendo, porque Nueva EPS ha ido absorbiendo todas las EPS que se han ido liquidando. Manuel, Eh, yo quiero preguntarte algo, digamos, ya dejando un dime. poco claro cómo funciona el tema de la UPC, que era una palabreja que sonaba bastante raro, digamos, cuando se hablaba en el Consejo de Ministros, repito, que tuvo muchos tecnicismos, que dejó claro muchas cosas, pero que también tuvo muchos tecnicismos y la población de a pie, pues no alcanzábamos a Claro. entender muchos de esos tecnicismos. Pues yo quiero hacerte una pregunta más en lo global y es, pues, una cosa es cómo nace el sistema como sistema y originalmente cómo se planeó la atención a los pacientes y a las pacientes. ¿Por qué lo digo? Porque me imagino que, digamos, hay un asunto y es cómo se constituye el sistema desde el punto de vista administrativo, cómo funcionan los pagos, cómo se hacen las transferencias, etcétera. Pero el sistema también trajo consigo una lógica de atención que cambió con respecto a lo que existía antes de ello. Yo recuerdo incluso que se empezó, y creo que es una de las cosas que más se dice, y es, dejamos de ser pacientes para ser clientes, y eso pues configuró una nueva forma de entender la atención en salud que prestan las EPS, o más bien que prestan las instituciones que prestan la salud, que pues
obviamente esto genera cambios. Además, alrededor de eso, pues me gustaría que nos hablaras un poco de cómo funciona la centralización de las inversiones. Y hay algo que tú has mencionado un poco, de hecho, en la respuesta pasada te hablabas de cómo varía el asunto de la IPC, y es en las zonas rurales. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los desafíos? Que realmente cómo es esa atención entonces en zonas rurales? Bueno, ahí muchas preguntas. Qué cambió del antiguo sistema a este sistema? Que creo que es la pregunta que me haces, o así la interpreto. Me dices si te Así, llega. en tema de atención, de la manera como te atienden. Antes se decía, había un subsidio, o sea, se daba el dinero a la oferta. O sea, antes el dinero se especificaba de acuerdo al nivel del hospital, al nivel de desarrollo, y tenía derecho un rubro al hospital, a la clínica pública, sí, a ese dispensario, a través del ente territorial de la gobernación o del municipio que dependiera, y se pagaba ese hospital. ¿Para qué? Para que ellos pagaran el personal de salud y atendieran a la población de ese departamento. ¿Qué cambió con la ley 100? ¿Qué cambió con las EPS? Entonces, se creó un subsidio a la demanda. Entonces, estas EPS se les pagan para que ellos reciban las facturas de las IPS, de los hospitales y clínicas, después de la atención. Aquí hay un punto importante en este vehículo que les acabo de decir. Están las EPS y están las IPS. IPS son instituciones prestadoras de salud, clínicas, hospitales, consultorios, centros de salud, liga contra el cáncer, sí, todas se conforman con IPS. Ellos atienden al paciente. La carga de atención y de solución de la enfermedad, de atención a la enfermedad, la tienen las IPS. Las EPS no generan ninguna atención. Ellos deben administrar el riesgo de la enfermedad y que el sistema funcione. Entonces, estas IPS le presentan cuentas a las EPS y las EPS generan el flujo de dinero hacia abajo, hacia las IPS. Y entonces, si usted se da cuenta, y bueno, y ahí es donde hablo mis colegas y compañeros de trabajo. Y el personal de salud ahí, ¿cómo funciona? Pues por eso no hay personal de salud, en su gran mayoría no somos contratados directamente, sino nosotros en salud vivimos la tercerización laboral, la precarización laboral y una sobrecarga. Fácilmente encontramos médicos generales que están ahorrando para su especialización, que pueden trabajar 300, 400 horas porque se dobletean en dos clínicas, tres clínicas solo para ahorrar plata y poder ganar dinero decentemente, que es, además que se atrasan en pagos. Dicen, la EPS no me ha pagado, la IPS no les paga. Y el personal vive en ese vaivén y en ese abuso constante por parte de las IPS que no son para nada inocentes en este sistema. ¿Cuál era la información? Aquí los entes territoriales, ¿dónde entran en esta relación? Aquí en la mitad. En esa relación entre IPS y EPS deben primar contratos. Contratos claros, acuerdos contractuales definidos con valores de medicamentos, procedimientos, atenciones, tiempos de hospitalización. Pero ese es el problema. Por muchos años no hubo contratos claros o había contratos que se habían hecho en el 98 y era 2010 y seguían operando bajo un incremento anual que podía suceder o no, y eran acuerdos no claros. Y eran acuerdos claros que después con la denuncia que hicimos varios de la integración vertical, eran integraciones y acuerdos no claros. Claro, a las CPS les interesaba justificar grandes volúmenes de dinero a determinadas clínicas que les interesaban pagar, que eran de socios o amigos de la empresa, para centralizar y desviar el dinero como prioridad. A las otras se iban dejando en un lugar secundario para pagos y así funcionaba el sistema.
Ese es el problema de la sobrecarga. ¿Cómo debía funcionar? Claro, las IPS deberían absorber toda la carga de atención, pero las EPS estaban siempre intermediando y eso es lo que se propone, lo que ha propuesto este gobierno, acabar con esa intermediación. Hoy, en la evolución del sistema, hay una cosa que se llaman giros directos para la población, sobre todo para la población subsidiada, y en los giros directos, determinada IPS es inscrita para ese pago por la EPS y ellos mandan la carta al ADRES y le dice, vea, esto me atendieron, hicieron tantas atenciones, representa tanto dinero, por favor, señor ADRES, páguelo. Y el ADRES le paga directamente a la IPS. Si ya existe esa capacidad del ADRES, si ya están asumiendo más del 50-60% de todas las atenciones del sistema por giro directo, ¿yo para qué tengo que decir que la EPS me tienen que inscribir para pago una IPS? Ahí es donde se basa la teoría de que yo necesito acabar la intermediación de la EPS y no más, siendo legales por ley, ese 10% yo tengo que empezar a ahorrármelo. Ese 10% no es una nimiedad, porque aquí estamos hablando de billones de pesos que se están ganando esas empresas. Entonces, este sistema va en el orden de billones de pesos. Estamos hablando de que puede llegar a 100 billones de pesos Mucha plata. anual. Bueno, Mucha plata. Eso es lo primero, ¿sí? Creo que sí te quedó claro, Gabriel. Sí, y yo, digamos, había complementado la pregunta del tema de la atención. Digamos, no sé si estaba mezclando peras con manzanas, pero sí quería que profundizaras un poco más en el asunto de los retos digamos, en las zonas rurales, sobre todo Ya, el tema ya, de la listo. Entonces, pero no, antes te voy a hacer, para entrar a la zona rural, tengo que hablarte primero de las inversiones centralizadas, que era la tercera pregunta. Esa Exactamente. es como la puerta de entrada, claro. El sistema, ¿qué pasó? El sistema antes del 93 estaba diseñado para atender población pobre y trabajadores. Eso era el grueso de las atenciones. Era un sistema pensado para reparar obreros. ¿Qué hizo la transformación en el 93 y cuál era el espíritu de esa ley 100, esa ley del 93? Atender a la globalidad de la población. ¿Qué pasó? No lo iba a suceder, no iba a suceder nunca basado en un sistema, porque no podíamos derrumbar todo lo existente, no podíamos transformar todo y Colombia nunca diseñó un sistema de atención equitativo. O sea, tú no puedes hablar de, pongámoslo, en Cartagena. O sea, Bolívar es un rectángulo hacia abajo, llega hasta el Magdalena Medio y tiene arriba hacia la costa a Cartagena. Y Cartagena tiene un hospital departamental muy grande, un hospital municipal y además tiene unas 6 clínicas importantes atendiendo Cartagena y atendiendo esa zona de Bolívar. Pero la zona de la mitad y el Magdalena Medio ya no pueden sostener y es el mismo departamento. Es una realidad muy grave que tiene Bolívar y ese desarrollo en la zona del Magdalena Medio eh, es bastante precario, es bastante pobre. Se basa principalmente y se ha sobrecargado hacia Santander, hacia Barranca Bermeja principalmente. En el Magdalena Medio también hay municipios de Antioquia, hacia ese lado de Yondó también se recarga bastante la atención. Y así todos los departamentos, ¿sí? Las inversiones y el desarrollo tecnológico, la densidad de especialistas, la densidad de hospitales, la densidad de clínicas de tercer, cuarto nivel que pueden sustentar y dar solución a las necesidades, están concentradas en las capitales de los departamentos. Entonces, y ahí entro al tema rural. Entonces, la ruralidad, los campesinos, los indígenas, los afros que viven en zona rural, no tuvieron un desarrollo de servicios de salud importante.
ni siquiera, en muchos lados, ni siquiera los centros de salud pudieron sostenerse, porque después de que los hospitales empezaron a fallar por la corrupción tan rampante, los hospitales tenían algunos centros de salud satélites o que iban a esos municipios, o el ente territorial del departamento tenía eses departamentales que agrupaban. Entonces tú ves que en el departamento se agrupan 4, 5, 6 municipios en una S. Ese suroccidental, ese nororiental, ese centro, ese nororiente, noroccidente, sí. Y ahí se va armando el servicio juntando municipios. Pero juntando municipios es que el centro de esa S es un hospital de nivel 1. En el mejor de los casos es un hospital de nivel 2. O sea que tampoco alcanza a suplir la demanda de necesidades que puede generarse en la zona rural y de todos modos tiene que terminar en la cabecera departamental más cercana. ¿Cuál es el problema? Esas heces van a tener un número, por ejemplo, de inversiones. No todas tienen ambulancias, no todas tienen especialistas y la solución se va aumentando y se va trayendo porque además del 93 a hoy la población aumentó. El gasto en salud, las demandas en salud, la realidad fue aumentando y fue cambiando la realidad en salud del país. Otro limitante en este país es, pues, indudablemente es el conflicto social y armado que vivimos. Entonces, trasladar médicos y profesionales a todas las zonas, o sea, hoy, por ejemplo, para, para Argelia están pagando 13, 14 millones de pesos para un médico general irse a trabajar allá. Tú ves los sueldos en López de Micá y en zonas de Chocó, también son súper elevados. Y son súper elevados, si quieren ofrecen más, que las plazas no se llenan. La gente teme irse para allá. Entonces, eso también es una realidad que se tiene que ir construyendo sobre avanzar en los términos de la paz total, en la paz, en la solución del conflicto, es también avanzar en los términos de una solución para el sistema de salud. Creo que ahí cubro las dos preguntas que me faltaban. Sí, y porque yo pues quería agregar una cosa y es que digamos que alrededor de toda como la infraestructura para el sistema, se agrega el tema de vías, ¿no? De la conexión vial. Exacto. Por ejemplo, cuando el transporte es por vía fluvial, entonces no hay ambulancias fluviales, no, digamos que las personas que se encuentran en las zonas rurales de Colombia, yo pienso que se llevan la parte más compleja y porque aparte, no sé, hablando en términos, por ejemplo, de mujeres, em, ni siquiera en municipios rurales de Colombia no hay acceso, por ejemplo, a exámenes, digamos, básicos para las mujeres que les permitan, digamos, prevenir un cáncer de seno, que les permitan prevenir otro tipo de problemáticas, digamos que alrededor de todo lo que tiene que ver con el acceso básico a la salud, pues obviamente, digamos que hay muchas complejidades, inclusive si tú vives en una ciudad capital, pues y puedes tomar un taxi para ir a un hospital, pues ni siquiera a veces esas necesidades son cubiertas, entonces digamos que en la ruralidad es muchísimo Es más más. complejo Ujú. y sí, de posibilidades. Y con los términos que tú dices, a ver, te pongo un ejemplo en términos de contratación. Uno más o menos calcula que cada usuario, hay muchos tipos, muchas formas de contratar en salud, ¿sí? Las EPS contratan con cada S o con cada, de acuerdo al volumen de pacientes que tengan y pueden generar contratos por volumen de pacientes, dependiendo de la gente que tenga. O se paga por cada evento realizado una facturación, un valor acordado. Pero eso va también acorde al valor de la UPC. Ningún contrato hoy en Colombia tiene en cuenta eso que tú acabas de decir, M. Ese concepto
de ir a ese primer nivel y llegar hasta la casa, el barrio o la vereda de la persona a hacer el accionar preventivo. Ninguno, no están, ningún contrato está planeado de esa manera. ¿Cómo se cuenta? En la sede principal del municipio, ahí tienen que llegar todos esos pacientes a hacer. Y se pueden hacer brigadas. Hoy ahí tenemos la tecnología para hacer brigadas de mamografías, brigadas de citologías, ¿sí? Pero son brigadas, o sea, se van 15, 20 funcionarios, hacen una brigada, invitan a todo el mundo, hacen el perifoneo, emisoras, radio, digital, sí, invitación, y se llaman y llegan la mayor cantidad de gente, y además que esos son indicadores para llenar para las EPS, sí, que están haciendo promoción, y se van, y después llegan los resultados. Digamos que esa citología salió positiva y tiene que hacer el manejo para esa positividad. Estamos en Guapi. Guapi a Popayán tiene que atravesar la montaña, no señora. Fácil, irse por río, mar, llegan a Buenaventura, Cali y Popayán, ¿sí? O centralizar las atenciones en Buenaventura. La geografía colombiana es un reto inmenso. Yo entiendo los retos del sistema, claro que los entiendo, o sea, no todo ha sido perversidad y maldad, pero es que en un sistema que está diseñado para la perversidad y la maldad, pues todo se superlativiza, ¿sí? O sea, tenemos retos reales, tenemos cosas muy difíciles que superar, pero si además los adornamos con una traba sobre el obstáculo de la corrupción, nunca vamos a avanzar. Yo creo que en 30 años todos estos problemas hubieran encontrado una solución en un desarrollo y en una inversión orientada, centralizada efectivamente a romper este tipo de barreras que en realidad no han cambiado de cuando inició el sistema a hoy, sí, son las mismas. O sea que en 30 años funcionarios debieron asumir el reto de construir soluciones para esto y no ha pasado. Y por eso se dice, la forma de ver el sistema de salud y la forma de manejar el dinero de este sistema de salud ha sido inequitativo para la gente. La gente en el campo, la gente afro, la gente indígena, sobre todo, y la gente campesina, o sea, porque el campesino también tiene una cultura distinta a la persona de la ciudad. La ruralidad, el campesinado, ejerce una cultura campesina y una forma de solucionar sus problemas. Los afros, con su carga de ancestralidad y la lectura, sobre todo su carga africana, tienen una lectura sobre la enfermedad, la vida, la esperanza, ¿sí? De vida de una manera. Y la lectura de la cultura indígena frente a la vida, al desarrollo, no más los retos tan importantes que es atender de manera diferencial un parto para una indígena a una persona de la ciudad y la cosmovisión frente a enterrar placenta, cordón umbilical en su territorio. O sea, son retos que fueron minimizados, vueltos cero en este sistema y que con el tiempo se han ido avanzando. Se crearon las EPS indígenas, pero, pero pues ya están presentando problemas. ¿Por qué? Porque la corrupción también llegó hasta allá. La corrupción también llegó a ellos, a pesar de que son pueblos y manejan su propia salud, tienen sus propios profesionales, no tienen la totalidad para cubrir todos los. Sí, pero dan prioridad a su gente formada, a sus profesionales. Dime, Gab. Y mira la pregunta que te voy a hacer porque, digamos, también quiero un poco condensar un poco las preguntas que teníamos escritas y es, el problema entonces podríamos decir que son las EPS, ahí radica el problema, o Yo, qué yo, papel juega yo, entonces la EPS en todo este entramado de, digamos, del sistema de salud que tú mismo dices, óyeme, el sistema ha quedado debiendo respuestas que debió aprender a generar en todo el transcurso de este tiempo, pero que no lo ha logrado. Entonces, ¿son las EPS el problema o cómo yo entonces creo juega que el papel? son parte del problema, no es el único problema. Y, por ejemplo, y esto es una lectura absolutamente personal, yo creo que el primer intento de reforma a la salud fracasó
por el planteamiento errado de las EPS son el enemigo. Yo creo que más que definir el enemigo en las EPS es qué hacen las EPS con la plata que le estamos dando, con el dinero de la UPC, cómo lo está invirtiendo. Y el problema aquí es de rectores, aquí es de control, el problema aquí es de auditoría. El problema es qué estoy haciendo con la plata, no es si hay o no hay EPS, porque es que las EPS nacieron con un sistema general contaminado por el mercado. Entonces las EPS son intermediarios innecesarios del sistema. Realmente no necesariamente son el problema, son innecesarias, sí, son innecesarias, pero entes reguladores como las Secretarías de Salud Departamental, que son las entes de vigilancia y control, han sido paquidérmicas también en exigir inversiones y control frente a todo el dinero. Entonces, las EPS tampoco han diseñado, porque no estaban creados para eso, diseñar un sistema de salud. Las EPS contratan lo que hay. Si hay 20 clínicas en la ciudad o en la región, pues contratan las mejores de esas 20 clínicas, pueden ser 15, 12. Pero los entes nacionales, ministerios, secretarías de salud departamentales y secretarías de salud municipales tenían que crear una infraestructura planeada también porque ellos tenían dinero para las inversiones en eso y además que esos hospitales, centros de salud, clínicas o centros de desarrollo específicos de enfermedades se iban a ingresar dentro del sistema y se iban a mantener sobre la plata de los servicios que le prestaran las EPS. O sea, no iba a ser una construcción, un edificio vacío, pero la corrupción realmente sí. O sea, que aquí el problema realmente, en mi concepto, el enemigo no son las EPS, yo sí creo que no, sino es la destinación específica del dinero y los entes reguladores, cómo tenían que actuar. ¿Qué problema tiene eso también? O sea, ¿cuál es el reto para los entes reguladores? Toda la información del sistema, ustedes no se alcanzan a imaginar. La información, por ejemplo, en ese Consejo de Ministros, la gente no fueron enfáticos en decir una cosa. Toda la información que el ministro, el abuelito Barba Blanca, el del Adres, sí, del señor León es que se llama, él se llama, yo por aquí lo tengo, Félix León Martínez. Sí. Félix León Martínez. Aparte de todo, la tiene clara, o sea, ese señor la tiene clara. De ese Consejo de Ministros, impecable la exposición de ese señor. El superintendente de salud, toda esa información, el ministro, toda la información viene de las EPS. Y esa es la queja de ellos, que las EPS no están dando toda la información. Y una EPS tan grande como la nueva no daba información. La EPS más grande del país, casi el 40% del sistema, y no daba la información, la tenía. Y usted va a hablar con las IPS más grandes del país y ¿cuál es el problema con la EPS? Ha hecho malos contratos en auditoría, ha hecho malos contratos en inversiones tecnológicas y pierde las cuentas. La nueva EPS tiene unas cuentas pendientes de miles de millones, no de este año, no del 22, del 18, del 19, y eso que en el gobierno de Duque se hizo una ley de punto final, o sea, de corte y vamos a avanzar, y la nueva EPS todavía está debiendo plata y no tiene las cuentas claras de esa época, porque las cuentas se las dieron a un intermediario de auditoría y ellos aparecían después, alguna vez apareció la noticia, hay un galpón entero lleno de cajas con facturas de la IPS. ¿Cuándo les iban a pagar? Y eso es la nueva EPS bajo la anterior administración y no sobre este gobierno, que ha causado problemas de desfalco. Y eso es corrupción. La ineptitud administrativa es corrupción. Y gerentes zonales y gerentes regionales jugaron a eso. Manuel, ven, ya después de casi una hora tal vez de conversación, de una conversación muy, pero muy clarificadora sobre temas de salud, yo creo que llegamos al punto cúspide de la discusión y ya lo mencionabas tú con la caída de la primera
reforma a la salud y nos dabas tu apreciación sobre, digamos, la forma como se entendió entonces a las EPS como el enemigo y cómo eso jugó en contra entonces y que se cayera esa reforma a la salud. Hoy se vuelve a caer otra reforma a la salud que contaba con otro ministro, que tuvo digamos, un trámite en el Congreso relativamente parecido. En Cámara normalmente las cosas fluyen un poco más, en Senado es un poco más complicado por el tema de la correlación de fuerza, pero llegamos a un punto complejo y hemos hecho un diagnóstico del sistema y definitivamente con todos sus bemoles podemos decir que este sistema es un sistema fracasado. En ese sentido se hace necesario entonces una reforma. Y la pregunta entonces que te quiero hacer es, ¿cuál es la reforma? ¿Qué reforma necesitamos hoy? ¿Las reformas que se han caído eran las reformas que necesitábamos o cuál es la reforma que realmente necesita el sistema para que Colombia en temas de salud avance? Yo no soy un enamorado del contexto total del texto de la reforma actual, pero sí pienso que es un avance muy importante y sí tiene cosas fundamentales que necesita el país. Tal vez lo que sí contiene es el punto más fundamental que necesita y es cambiar el concepto de la salud. Hoy tenemos una salud que atiende el alto costo, que atiende la enfermedad, que atiende el paciente crítico, que atiende el paciente, pero no tenemos un sistema de salud que llega hacia la gente, que llega al primer nivel, o sea, atención primaria en salud, no tenemos un enfoque preventivo que genere hábitos de salud, hábitos, o sea, que acaben los gordos como yo, que se acabe la gente sedentaria, que hay, la carga de la enfermedad en enfermedades prevenibles, diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares, problemas cerebrovasculares, problemas de movimientos articulares en cierto momento. Todo eso se acaba con un proceso de vida sana, de buena dieta, acabar el tabaquismo, o sea, incidir en todo eso, los riesgos del embarazo que sean prevenibles, acceder, diseñar todo un sistema para que las mujeres embarazadas puedan entrar en control. Eh, Eso sí lo tiene la propuesta de la reforma, o sea, ese cambio a la atención primaria en salud lo tiene. Creo que esa es la principal necesidad de este país, cambiar a una salud de atención primaria, una salud preventiva. Eh, de nuevo, la discusión está y el riesgo está en sobre cómo se ve el manejo del ADRES tan centralizado del dinero, que es la realidad. Hoy el ADRES maneja el volumen, el ADRES es el pagador real del sistema y no necesitaría esos intermedios. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca ha jugado correctamente las EPS y no veo tan claro. Y ahí sí lo digo por mi función en la vida, que yo soy auditor médico. Los procesos de auditoría y control de pago son una debilidad en la nueva propuesta. Ellos están diciendo que esa auditoría va a quedar en las gestoras de salud que se van a dedicar a la promoción de la salud y al proceso de auditoría. Proceso de auditoría que ellos ya no rigen y no van a hacer, no necesariamente va a ser un gasto importante para ellos. O sea, ahí la responsabilidad de ese proceso de auditoría no va a ser. Entonces, recuerda que yo les dije, las IPS están acá, las EPS pagan y sobre contratos que no siempre son claros. Bueno, pero como no son claros, entonces un procedimiento que usted tiene de rodilla, usted tiene que arreglarle un ligamento. Sí, es un ejemplo clásico. Pero entonces el médico, porque hay médicos que les gusta facturar, yo con todo respeto esto lo voy a decir con mis colegas, sí, pero entonces en efecto te cobra la reconstrucción del ligamento, pero te cobra la reconstrucción del menisco, te cobra la artroscopia con la que tuvo que entrar, te cobra el uso de no sé qué, si él puso el aparato para usar tal cosa, lo cobra. La infusión, sí. Entonces, un procedimiento se vuelve 8 procedimientos fácilmente. De esos 8 procedimientos del proceso de auditoría le va a decir, vea, esto es pertinente y este tercero es pertinente. Estos 5 restantes
no son pertinentes de pago porque están incluidos acá. Eso funciona en cierto volumen del sistema, pero no hay ese ejercicio de decantación. Otro problema es que una cirugía que vale 3 millones, para no alargarme en el tema, fácilmente se cobra en 10, en 12. ¿Por qué? Porque es distinto cobrarlo en la clínica a cobrarlo en la clínica Santa B, ¿sí? Ese nombre cambia y da otra connotación y la diferencia no son 3, 4 veces. O sea, cuando uno trabajaba ahí era, y no le estoy exagerando, era 400 veces más un procedimiento que en una clínica normal. Entonces, ese problema, Solo ese por cada clínica, no, Exacto, digamos, exacto, no exacto. hay Claro, unificación claro, ¿no? La inversión en tecnología, las condiciones sí cambian. Claro, tiene que haber una diferencia. Si yo estoy invirtiendo en la calidad, sí, yo tengo que recibir más. Lo que pasa es qué tanto más vas a recibir. O sea, tiene que haber un tope porque el sistema no es infinito. El sistema no es infinito. Entonces, ese tope sí debe existir en este sistema. Yo no puedo hacer un sinnúmero de inversiones, mejor dicho, hágalas, pero yo no puedo cobrar infinitamente sobre el valor de mis inversiones y recuperarlas. Lo que normalmente recupera en 3 años, yo no puedo jugar a recuperarlo en 6 meses, con sobrecostos eternos para el sistema. Entonces, ¿a mí qué miedo me da? El tema de la auditoría, el control de los costos. Entonces, el control de los costos hoy reventó el tema de los medicamentos, va a reventar el tema de los insumos, va a reventar el tema de los procedimientos y los perjudicados van a ser pacientes y trabajadores de la salud porque ellos están en esa intermediación de flujo de dinero que no tiene claridad para la garantía, los unos de sus atenciones necesarias y los otros de sus sueldos por todo lo que trabajan honestamente. Entonces es complejo la posibilidad de abuso del sistema. Bueno, Eh, dime, y dime, dime, dime. digamos, cuando se presentó la reforma a la salud, se puso, y bueno, ciertos sectores políticos pusieron el grito en el cielo manifestando que este tema de convertir la GPS en gestoras era grave, era preocupante, que eso nos iba a llevar a empeorar. No, 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 ni siquiera se planteó en empeorar, a dañar este sistema de salud que pues para ciertos sectores funciona también, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas alrededor de eso? O sea, ¿qué piensas sobre esa propuesta en concreto, que pues es una propuesta bandera en el marco de la reforma a la salud? Mira, Y yo, claro, y yo quiero además agregarle gracias. digamos, una arista a la pregunta, y es que M dice algo muy claro, y es, muchos sectores, sobre todo de derecha, pues hablaban de lo trágico que era convertir esas EPS en gestoras, pero también muchos sectores desde la izquierda criticaron el hecho porque decían, oye, se mantienen vivas las EPS, ¿sí? O sea, le están dando un respiro a la EPS. Claro, y esa Entonces, era la negociación, ahí fue sí, la negociación, ¿sí? Del paso de declararlas enemigas a tratar de pactar con ellas. Pero mira, y la cosa es filosófica, económica y a un milímetro de ser ideológica alemana. Y es el tema lo dije al principio, en el contexto que nace la ley 100 es un contexto de neoliberalismo rampante, en el cual es imposible que el Estado intervenga en los pasos de control del sistema. Por eso se montaron las EPS. Y por eso la derecha ultranza va a seguir defendiendo este sistema. ¿Por qué? Porque les conviene seguir chupando literalmente de la teta del Estado a través de las EPS. Y por eso vemos a familiares de los opositores mayores, Vargas Lleras, Pastrana, Los Santos, todos ellos, Noemí Sanín era de la Junta de la nueva EPS. Y vemos connotados personajes de la política nacional siempre metidos
siempre metidos, o las EPS pagando sus campañas políticas. Por muchos años, Palacino, a través de Saluco y sus empresas de seguros pagaron las campañas de todo el uribismo, de Álvaro Uribe. Las dos campañas las pagó Palacino, o sea, en gran parte, fue un gran donador. A nivel regional, había una EPS en Santander que llamaba Sol Salud. Eso era otro de un amigo que le decían el puertico. Eh, era un juego de tipo de ese tamaño. ¿Cuál es el problema? El problema es de filosofía y de economía en este punto. Es si vamos a permitir que las EPS sigan manejando información, escogiendo a quién le pagan y a quién no le pagan, exigiendo el valor de la UPC como venía sucediendo hasta la regularización que se hizo en este gobierno, escogiendo gestores farmacéuticos y escogiendo a qué valor le pagan la intermediación, porque es que los gestores farmacéuticos, en vez de importar directamente, importan y ellos generan un sobrecosto del medicamento solo por tenerlas ahí en un stock que ya vimos que mantienen escondido y no reparten los medicamentos. Entonces, vamos a seguir privilegiando esta intermediación o vamos a crear un sistema centralizado. ¿Cuál es el discurso? Vamos a volver a la corrupción de antes. Todo ese discurso se basa en que todo lo público es malo y porque todo lo privado es bueno. Si vemos las empresas de electricidad que fueron privatizadas, fracasaron. Las empresas de agua que privatizaron, fracasaron. Las empresas de salud, en cambio, han fracasado de igual manera. Entonces, el tema acá es filosófico, si vamos a permitir, a perpetuar esa intermediación, esa priorización del mercado como Dios de todo este sistema, o vamos a privilegiar la vida y el control. ¿Qué importante exige? Que sí se exige que en ese órgano, imagínense, el ADRES va a ganar un poder administrativo muy grande y la amenaza es que ciertos políticos empiecen a manejarlo y en la repartición del dinero, pues tienen que involucrarse secretarías de salud departamental, secretarías de salud municipal, y eso sin duda a todas luces es un miedo, y esa es la crítica de la izquierda, por ejemplo, y de la derecha. Con el mayor sentido de realidad posible, ¿la ADRES puede con la carga? Sí, o sea, Sí la puede. ADRE sí. Sí, sí, por eso le digo, hoy maneja el 60% o más de los pagos. ¿Por qué? Porque es que las EPS se inscriben IPS para que la ADRE directamente consigne. Entonces la ADRES puede tener ese diálogo con las IPS hoy del 60, o sea, están todas sus capacidades, que aumente un poco más su capacidad administrativa y cubra el 100%. O sea, el ADRES sí tiene el poder, el volumen y la capacidad, que no tiene la capacidad de auditoría. ¿Sí? O sea, a ellos les tienen que llegar las cuentas auditadas limpias y con los dineros especificados de qué se tiene que pagar o no. Ya la carga de verificar si esos pagos están basados en servicios reales o no, sí, sí es una limitante. ¿Por qué? Porque hoy lo tienen las EPS y es deficiente. Es bastante deficiente. Los entes territoriales no ven nada en ese proceso, los entes departamentales no ven nada en ese proceso, son las EPS. Y las EPS tienen departamentos de auditoría basados tienen listas, bueno, antes se usaba el Excel, ya hoy es la inteligencia artificial, que me dice, si yo contraté a estos precios tales medicamentos, ¿sí? Pongamos puntualmente uno famoso, dipirona. La dipirona yo la pago a 3 pesos, si la IPS me la cobra 4, yo le gloso ese peso, ¿sí? ¿Qué no hace esos sistemas de IA a hoy en los desarrollos? Es saber si esa estancia que yo estoy cobrando un valor de cuidado intensivo, por decir algo, sí tenía todos los requisitos y todos los criterios para estar en cuidado intensivo y no era un pago de una unidad intermedia o de una unidad básica hospitalaria. Entonces, esa capacidad
si no lo tienen los entes territoriales y es una debilidad de la propuesta de reforma y es no más una debilidad del sistema de hoy porque las EPS tampoco le han apostado a desarrollar sistemas de auditoría fuertes porque a ellos les interesa que ciertas EPS, ciertas IPS cobren lo que tengan que cobrar y ahí van dando flujo a su dinero. Listo. Ve, y ahorita que nos hablabas del tema de la auditoría, eh, si la ADRES sí es suficiente, la superintendencia logrará ser suficiente para el tema del control. Y yo veo que tú Es te has que enfocado mucho en el tema de la auditoría. sí, hoy la super no es suficiente, por ejemplo, ahí sí. El papel que tiene la superintendencia es de árbitro. La super es un árbitro externo, no está dentro del sistema. La super, la super es un apoyo para los usuarios, pacientes que se les den oportunas las citas, que deben cumplir, o sea, ellos deben ser rectores del sistema y obligan a las EPS a que cumplan sobre quejas y reclamos que se hacen directamente a ellos. Pero también auditan, ejemplo, lo vimos, auditan, pueden auditar la presencia de la capacidad instalada, los niveles de atención, de que las clínicas tengan un detalle, por ejemplo, para cerrar y no me largo en eso. En Colombia, las clínicas que quieren prestar sus servicios no, no presentan lo mejor que pueden presentar, sino condiciones mínimas de habilitación. Entonces, hay una regla que se llama habilitación y el ministerio dice, vea, para prestar servicios de maternidad o de urgencias, hablemos de urgencias, usted me tiene que cumplir con camillas, con tales, la pared, la pintura en la pared, pero esas son las condiciones mínimas. Entonces todo el mundo tiende a llegar a las condiciones mínimas y poder prestar servicios. Se supone que los entes municipales y departamentales vigilan esas condiciones de habilitación. La super está en capacidad de hacer una visita aleatoria y poder verificar eso y poder sancionar a muchos entes territoriales que en algunos casos han sido cómplices de los abusos o las IPS o las EPS que permiten pagos. ¿Qué se ha descubierto? Que han descubierto la Contraloría y la Superintendencia. Lo que pasa es que ahora sí la super, por fortuna, hay una Contraloría que ha jugado un papel importante en la fiscalización del sistema. Eso ha ayudado mucho en poder soportar y en el nivel de denuncia. Hemos escuchado mucho el nivel de denuncia por parte de la Contraloría en los últimos años y no solo desde Petro. Eso viene desde el final del gobierno de Santos. La Contraloría ha encontrado pagos de EPS a IPS que no existen. Y como no revisan, no habilitan, entonces dice que está en una dirección 123 y van a esa dirección 123 y queda una carnicería. Pero estaban cobrando reparaciones, sí, estaban cobrando reparaciones. O la cédula del señor Ramón, ¿sí? Del señor Ramón, que tuvo 15.000 traslados en ambulancia. 15.000 traslados en un año. El señor, pero es que lo llevaban a dónde. Y esas cosas van apareciendo. Cirugías sobre cirugías. O sea, por ejemplo, a personas que les ha sacado el apéndice 40, 50 veces. Ese detalle de auditoría generando sobrecostos. Y si la apendicectomía que vale 3 millones, yo no la cobro a 3 sino siempre a 2 y le cobro 40 veces más ese proceso, pues yo estoy reventando el sistema. Y así pasa con un sinnúmero de cosas que pueden ser más caros. Procedimientos oncológicos que los medicamentos no son ideales en algunos lados. ¿Sí? Procedimientos oncológicos que se dilatan, o sea, tienen que ser el 3 y se terminan prestando el 15, acortando la vida del paciente. Entre más días pase sin el tratamiento ese paciente, menos días de vida tiene ese usuario. Entonces, a esto estamos jugando. A esto estamos jugando, a dilatar, a contener dinero. ¿Por qué? Porque el mercado y la rentabilidad va por encima de la vida, rige el sistema.
y no defiende la vida. Bueno, y digamos que desde tu conocimiento en todos estos temas relacionados con cómo está funcionando este sistema, una pregunta cauciosa y de respuesta rápida. ¿Hay saboteo por parte de las grandes empresas o empresarios que tienen la salud? Y llámese EPS, em, llámese dueños de los distribuidores de medicamentos y demás, para que no suceda esta reforma o hace parte no Para más mí, de la sí, situación. para mí no hay duda de eso. Para mí no hay duda del sabotaje. Es imposible que un gestor farmacéutico como Audipharma, que maneja y tiene como clientes si no las cinco de las 10 más grandes, ¿sí? 5 de las 10 más grandes EPS que hay en el país son clientes de Audipharma. Con ese volumen de dinero, ¿cómo me van a decir que no es posible que sostenga una operación? Pasó con Cruz Verde y Sanitas, o sea, Cruz Verde y Sanitas, y esas empresas están jugando a cerrar servicios y a no dar medicamentos por no pago. O sea, si se retrasaron 2 días, yo les suspendo la entrega de medicamentos. Eso no debe suceder. Eso debería estar prohibido. ¿Por qué? Por lo que le acabo de decir. Es la vida de los pacientes en el acceso o no a unos medicamentos. Entonces, para mí, sin duda, hay sabotaje por parte de los gestores farmacéuticos y por parte de muchas EPS, aún estando intervenidas. ¿Por qué? Porque muchos de los interventores no han jugado con la diligencia que deben sacar en sanear toda una estructura, en sanear todo un juego de personal, y muchos se vieron que estaban jugando cuento de regionalización de la salud. Eso es una historia distinta, Aparte. pero sí creo que, por ejemplo, los desfalcos de los sobrecostos antes de la intervención de Cosalud son evidencias, las evidencias de los pagos en arriendos y de tener oficinas aparte de Sanitas al momento de la intervención, la dirección era A, pero ellos en realidad funcionaban en el edificio B, ¿sí? De ese tamaño era todo y pudieron mantener la operación casi una semana más oculta a la intervención. Todo lo que se ha encontrado, la imposibilidad de hacer una auditoría. ¿Por qué en 9PS no se ha podido, el gobierno no ha podido hacer una auditoría forense de todo? Por el volumen tan grande. No tiene la capacidad. Entonces, yo sí creo que no necesariamente la regla general, pero muchos sí han saboteado este sistema y han saboteado este sistema para garantizar un gran volumen de dinero que corre en arcas y están raspando la olla, ellos están raspando la olla. Es que la mezcla de la salud y el dinero es una mezcla compleja que da como resultado a veces algunos engendros como el sistema de salud colombiano Claro, que, claro que sí. que bastantes muertos ha cargado encima. Bueno, Manuel, no sabes el agradecimiento que tenemos contigo por sentarte con nosotros a explicarnos y a explicarles a toda la gente que se conecta con este podcast el intríngulis de cómo funciona el sistema de salud, por qué estamos en la crisis que estamos, qué se propone y qué se está proponiendo para cambiar ese sistema. Y bueno, muchísimas gracias, gracias a ti por el tiempo, por todo tu conocimiento y acá estás bienvenido siempre. Muchas gracias, no, fue un placer hablar con una vieja amiga como M, paisanita, que quiero mucho, y usted es un compañero muy grande y el placer fue totalmente mío y poder aquí compartir esta charla con ustedes. Quedan un par de temitas por ahí que creo que los podemos tratar. Mira que el tiempo pasó muy rápido, tenemos casi 1 hora y 15 minutos de programa y eso solo significa que la conversación fluyó muy chévere y creo que las Ujú. cosas se dijeron. Se dijeron y es importante que se digan, así que nuevamente agradecerte. No, Yo quiero decir algo y es que quiero decir algo sin tibiezas. O sea, estamos enfrentados a un momento político en el que se hace necesaria una reforma a este sistema de salud.
que podrá ser efectivamente no la más perfecta, no la más ideal, entonces, pero sí necesitamos esta reforma a la salud y en ese sentido yo sí tengo que invitar a quienes escuchan a este podcast precisamente a que apoyen esa idea de reformar la salud. Y en ese sentido, Necesario, fundamental. claro que sí, y en ese sentido que apoyen las consultas que son en pro de mejorar esto que está sucediendo, porque en este momento muchas personas están aprovechando el río revuelto para hacer ver pues este sistema como un sistema que funciona perfectamente cuando inclusive todos y todas hemos tenido que padecerlo. Lo hemos Entonces, padecido. pues, pues muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que escucharon este episodio, este capítulo y pues bueno, vamos a seguir armando el chispero. Este es el programa piloto del Chispero y nos vemos en una semanita. El chispero, donde la chispa